Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que lo estés viendo. El tema es elaborar un ensayo sobre un tema de interés. Docente en formación, Rosy Espeidia Abarca Cruz. Quinto semestre, especialidad, español. Práctica social del lenguaje, intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos. Ámbito, estudio. Aprendizaje esperado. Elaborar un ensayo sobre un tema de interés. Propósito: analizar las características y la función de los ensayos para elaborar un ensayo, utilizando un lenguaje formal con redacción coherente, cohesionada y adecuada en el que expresen sus ideas u opiniones debidamente sustentadas como formas privilegiadas para entender otras perspectivas y puntos de vista. Preguntas para reflexionar. ¿Qué es un ensayo? ¿Cuáles son las características de los ensayos? ¿Cuál es la función de los ensayos? ¿Cuál es la estructura de los ensayos? ¿Qué tipos de ensayos conoces? ¿Qué dificultades crees que se enfrentan al elaborar un ensayo? ¿Qué es un ensayo? El ensayo es exponer un tema de manera libre, pero con argumentos. Un tema fundamentado en autores. De manera sencilla puede ser esa definición, aunque también podría ser la composición escrita en prosa, de extensión variable, en la que damos nuestras ideas y puntos de vista, particularmente sobre un tema que nos interesa o nos es asignado. Función del ensayo. Tiene por función argumentar sobre un tema y convencer así al lector. Es decir, por un lado se habla de una determinada herramienta, los argumentos, para llegar a un fin, que es convencer. Características. Libertad temática. Aquí puedes hablar de cualquier tema que sea de tu interés. Por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres, la discriminación, el feminicidio, el COVID o el cuidado del medio ambiente, entre otros más. Se centra en un solo tema. Esto quiere decir que si estás hablando del COVID, no vas a escribir una idea sobre las drogas en la sociedad, puesto que esta idea no tiene nada que ver con lo que se quiere dar a expresar. Da la opinión personal el autor. Selección cuidadosa y precisa del léxico. Esto quiere decir que debe ser un lenguaje formal. Su extensión depende del autor. Incluye citas y referencias textuales o parafraseadas. Saben que también se puede citar las fuentes que consultas en un formato llamado APA. Ortografía impecable. Es decir, que tu escrito no debe mostrar faltas de ortografía, ya que esto le da mala presentación a tu trabajo. Dirigido generalmente a un público amplio. Esto depende del tema que es abordado. Por ejemplo, si hablas de educación, va dirigido para los docentes, padres de familia y estudiantes, entre otros más. Estructura de un ensayo. Introducción. Tiene que ver con captar la atención del lector para que el leyente quiera seguir leyendo tu ensayo. Objetivo del ensayo. Y en la introducción también lleva una síntesis, que es lo más importante del tema. Y
temas que se van a abordar. Por ejemplo, si quiero hablar de la violencia, pues voy a mencionar, y en este apartado se abordará la violencia física, violencia sexual, violencia psicológica y laboral. Por consiguiente, tenemos al desarrollo. Exponer sus ideas o puntos de vista. Utilizar citas textuales y parafraseadas. Aportar información de fuentes de confianza. Y por último, conclusiones. Aquí debe uno de recordar las ideas principales y también exponer sus puntos de vista, pero con recomendaciones. Tipos de ensayos. Crítico. Expresa sus ideologías, opiniones y puntos de vista acerca de libros, películas, artículos científicos, entre otros más. Literario. Busca plasmar ideas, reflexiones o críticas acerca de temas sobre historia, filosofía, política, moral. Científico. Combina la imaginación artística con el razonamiento científico, en especial con temas de ciencia. Argumentativo. Tiene como objetivo defender una tesis, propuesta y busca convencer al lector de dicha postura. Filosófico. Interpreta temas relacionados con alguna disciplina filosófica, tal como el amor, la vida, las creencias. Descriptivo. Su objeto es describir sobre rasgos, sentimientos, cualidades, características acerca de alguien. Expositivo. Este en específico se usa para aclarar un tema que sea complejo de entender para las otras personas. Y biográfico. Define la vida, obra, historia o datos personales de algún personaje con el punto de vista personal. Esto es un ejemplo. Aquí hay un tema de masculinidad y feminidad, identidades genéricas en la actualidad, de la autora Susana Silvia Zarza Villegas. Y tiene introducción y desarrollo, que son una de las partes del ensayo. En la introducción, la autora inicia con una inquietud que percibe, y en el desarrollo, la autora explica la nueva situación que viven los hombres y las mujeres, la cual crea una tensión para los roles de género de cada uno de ellos. En el desarrollo también se usan nexos y expresiones causales, nexos y expresiones concesivas, y también nexos y expresiones condicionales. Y finalmente, en la conclusión, la autora concluye que la forma actual de organización social oprime a algunas personas de ambos géneros. Recordemos que el ensayo es una composición escrita en prosa, de extensión variable, en la que damos nuestras ideas o puntos de vista particulares sobre un tema que nos interesa o nos es asignado. La función es argumentar sobre un tema y convencer. En sus características, tiene que ver con la libertad temática, se centra en un solo tema, da la opinión personal del autor, selección cuidadosa y precisa del léxico. Su extensión depende del autor, incluye citas y referencias, y una ortografía impecable. Su estructura es introducción, desarrollo y conclusiones. En los tipos de ensayos que hay: crítico,
literario, científico, argumentativo, filosófico, descriptivo, entre otros más. Gracias por su atención. Si tus sueños son grandes, es porque tu capacidad de lograrlos también lo es. Estas fueron las referencias utilizadas para hacer este video.